Hola, profe. Hola, buenos días. David, ¿tú eres qué? ¿David Castaño o Osorio? David, David, ¿estás ahí? Sí, ¿Qué David eres tú, Sánchez? Perdón, Castaño o Osorio. Osorio. Ok. Ya. Bueno, chicos, buenos días para todos. Eh, pues no sé si la coordinadora ya les había informado. A partir de esta semana nos vamos a ver 2 veces a la semana por motivos de celeridad en cuanto a al desarrollo de las guías y también teniendo en cuenta que las próximas guías van a ser un poquito pues más complejas, entonces se necesita más presencialidad. En ese sentido, o sea, yo voy a programar entonces las clases de la siguiente manera, o sea, va a ser una sección en donde yo explico pues el elemento teórico de la guía y en la segunda sección se va a hacer pues la valoración a través, puede ser de una sustentación oral o escrita en la misma clase. Esto con el fin pues de que ustedes no se lleven pues tareas después de la presentación de la clase. Listo. Entonces, pues así nos evitamos el elemento de sustentación y yo pues eso mismo lo califico en la misma clase que sería en la segunda de la semana. ¿Estamos de acuerdo? Riesgos. Bueno, vamos a iniciar entonces. Bueno, antes de entrar aquí en tema, queríamos
que viéramos esto primero. La clase pasada veíamos algo al respecto de la segunda ley de Newton. Entonces recordemos que la segunda ley de Newton me dice que para que haya movimiento de un cuerpo debe aplicar una fuerza. Y veíamos, por ejemplo, hay varios ejemplitos de un carrito al que se le ponía varios pesos, que entre más fuerza, mayor aceleración iba a adquirir ese carrito. Eso me estaba hablando entonces de la segunda ley de Newton. Pero la guía no menciona nada de la primera ley, entonces lo voy a dar aquí de manera flash, como dice. Entonces vamos a observar este vehículo. Listo. A ver, por aquí está. Almandos, ¿estás por ahí, Valentina? Valentina, ¿Qué, profe? ¿Qué pasó? ¿estás por ahí? Te voy a hacer una preguntita respecto a este dibujito. Entonces vas a observar bien lo que va a suceder aquí. El bus está corriendo. Aquí hay una chica, un globo de helio como que amarrado al piso. Entonces el bus va a frenar de repente. ¿Qué observaste? Que el impulso, el choque creó un impulso y la Ujú. chica, y al crear este impulso, el bus mismo empujó a la chica al frente. El bus empujó a la chica. Para ti el bus empujó a la chica. Vamos a Pues poner. el impulso, el Y vuelve a impacto. arrancar, vea. Profe, yo tengo una pregunta. Eso no Dígame, es, Manuela. eso es la fuerza de inercia. Sí, señora. Te me adelantaste, Manuela. Te voy a poner un punto. Ahí estamos hablando de algo que se llama la inercia. Newton hablaba de la inercia como un estado de la materia. Por ejemplo, aquí la chica no está amarrada, o sea, la silla es una silla como de ruedas. Entonces, al momento de frenar el bus, su inercia era ¿cuál? ¿Seguir en qué? Movimiento. Seguir en movimiento. Resulta que la primera ley habla de eso. Todo cuerpo tiende a estar en reposo o en movimiento a menos que una fuerza externa aparezca y cambie ese estado. Por ejemplo, aquí la chica está en reposo aparente, pero cambió el estado del bus y eso hizo que ella se moviera. A eso se le conoce como ley de inercia, ¿ya? Eso lo experimentamos casi que en todas las actividades físicas que hacemos en la vida. Por ejemplo, si vamos en un bus y nos tocó irnos parados, como la mayoría de ocasiones que uno le toca ir parado, y el bus frena de repente, ¿qué hay que hacer para uno no caerse? Sostenerse. Sostenerse. Y ese sostenerse implica que hacer una qué. ¿Qué hay que hacer qué cosa? Fuerza. Fuerza, correcto, Juan Diego. Hay que hacer una fuerza. Si yo no hago esa fuerza, pues la fuerza de la inercia del bus me va a empujar o me va a mover del sitio donde yo estoy. Para yo evitar esa inercia, pues me tengo que amarrar bien o me tengo que sostener bien del tubo del bus. ¿Listo? ¿Quedó clara entonces la ley de inercia en qué consiste? Entonces, todo cuerpo tiende a permanecer en movimiento o reposo a menos que se le cambie su estado aplicando una fuerza. Esa es en sí la primera ley de Newton. Entonces ahorita vamos aquí, que se me hizo por acá. Bueno, en este momento experimental, los que van a hacer la guía física, sí les tocará hacerlo en casa, aquí lo vamos a tratar de hacer de manera virtual. Vamos a suponer dos chicos que están amarrando una caja. Y vamos a tener varias situaciones. Entonces, la primera situación es la siguiente. Los dos se van a ubicar al mismo lado y van a alar la caja. Voy a explicar aquí. Entonces, aquí está la caja. Entonces, la primera situación que dicen es que los dos, es como si amarraran aquí una cuerda y aquí otra cuerda. Este es el piso. Entonces, un chico va a jalar aquí y otro chico va a jalar aquí. O sea que se están generando ¿cuántas fuerzas? Dos. Dos fuerzas. Entonces, esas dos fuerzas van a estar jalando en una sola dirección. Entonces, a ver, alguien que no haya participado. Delgado, Camila, ¿estás por ahí? Tiempo sin verla o sin oírla. Delgado. No me pareció verla por ahí.
Entonces vamos con este otro chico. Julia Giraldo, ¿estás por ahí? Sí, profe, hola. Julia, entonces, ¿qué puede suceder ahí? Si las dos fuerzas van para el mismo lado. ¿Qué crees que Ay, suceda profe, con yo esa no cajita? sé. Imagínate el experimento mental. Una caja, un armario, bueno, no sé, cualquier elemento. Se abre, no, pues sí. No, no, supongamos que no se puede abrir, o sea, es un objeto sólido que no se modifica. Entonces, amarraron aquí una cuerda y aquí otra cuerda, y aquí está usted y otro compañerito suyo jalando. ¿Qué va a suceder con ese cuerpo? No, hace presión. Pues no sé, profe, es que no sé. Hace presión. ¿No te imaginas qué puede suceder? No, Si arrastras una caja, ¿qué sucede? Si le aplicas fuerza a una caja, ¿qué sucede? pero no sé. Mira, te estoy preguntando esto. Está este objeto aquí y lo estoy empujando. ¿Qué sucede cuando le aplico una fuerza? Se arrastra. Se arrastra, se mueve. Ajá. Bien, en ese caso entonces están configurando dos fuerzas. Vamos a ponerle valor, vamos a suponer que este señor hace una fuerza de 2 newton y este señor hace una fuerza de 2 newton para mover No, esta caja. Dígame. a María Camila no le da el audio. Ok. Entonces son dos personas jalando la caja con una fuerza de 2 newton. O sea que en total, ¿qué fuerza se estará aplicando sobre esa caja? Ahí dejo voluntario quien quiera responder esa pregunta. 4 newtons, no. ¿Cómo? Sí, Natalia. La fuerza total. Natalia, ¿qué eres tú? Molina. Molina. La fuerza total, pues simplemente sería 2 que hace una persona más 2 que hace una persona, pues sería 4 newton. ¿Y eso en qué se ve influenciado? Pues que entre más fuerza esta caja se va a mover más rápido. Recordemos la relación que vimos la clase pasada, que la fuerza depende de la masa y la aceleración. Si coloco una tercera persona con la misma fuerza, ¿qué va a pasar con la fuerza total? ¿Cuánto Va a será? aumentar. ¿Y 6, cuánto? 6, no. 6 newton. ¿Y esos 6 newton va a causar que qué? ¿Qué va a pasar con la aceleración? Y la aceleración aumente. Va a Va más aumentar Va a la ser rápido. más aceleración. ligera. Exactamente. O sea que cuando las fuerzas van en una sola dirección, aquí estamos hablando del primer argumento de las fuerzas, cuando las fuerzas van en una sola dirección, se suman, porque van en el mismo sentido. Es como si las dos fueran positivas, pues hablando del plano cartesiano, hablando en términos matemáticos. Si este es el mismo sentido, sentido positivo y sentido positivo, pues las dos se deben de sumar. Listo. ¿Quedó claro eso ahí? Profe, Sí. yo tengo una pregunta muy boba. Dígame. Una pregunta. El peso, suponiendo que la caja, entonces el peso de la caja cambia. El Sería peso relativo. cambia. O Aquí sea, se cambió sería, la caja. bueno, no cambia exactamente, pero Mm, cambiaría la cantidad de personas que lo estarían moviendo. sí. O sea que sí. Entonces, Aquí en ajá, este caso estamos cambiando esta. Entre más personas, este es el que va a cambiar la fuerza. ¿Qué hace que la fuerza aumente? ¿Qué produce? ¿Que se aumente la masa o la aceleración? La aceleración. La aceleración, ahí es la que está jugando el juego, es la aceleración. Ahí en ningún momento están diciendo, vamos a ponerle más peso a esto. La masa es la misma, ¿ya? Otra y cosa profe. muy diferente, dígame Manuela, No, te estoy entendiendo, profe. otra cosa muy Tranquilo. diferente es que te digan, vea, vamos a poner las mismas dos personas, pero les vamos a poner cada vez objetos distintos. Primero uno de 5, luego otro de 10, luego otro de 20. Entonces, ¿ahí qué va a suceder? Me está preguntando La el profe. velocidad menos. Ah, Se reduce esta aceleración, es decir, si aumenta la masa, como la fuerza es la misma, la fuerza no está cambiando, pues si aumente la masa, pues esta aceleración se tiene que disminuir, o sea, va a costar más trabajo mover estas cajas. ¿Listos? sí, señor. Gracias, profe. Bueno, vamos entonces para el segundo momento. En el segundo momento dicen la misma situación. Está la caja,
pero ya esta vez una persona va a jalar para un lado y otra persona va a jalar para otro lado. ¿Qué puede suceder ahí? Se queda en el mismo lugar, ¿no? Se queda en el mismo lugar. ¿Quién me respondió eso? Carvajal. Carvajal. ¿Por qué Carvajal? Pues porque están ejerciendo fuerza como para uno para un lado y el otro para el otro. Y entonces ahí, ¿qué pasa con esas dos fuerzas? ¿De qué? ¿Cómo? ¿Me repite, ¿Qué por favor? sucede con esas dos fuerzas? ¿De qué? O sea, en total, ¿cuál sería la fuerza? No se repelan, o sea, jalan tanto que, ay, no sé, profe, ay, no sé. Profe, pero eso no Quedaría depende de ella dividida. también. ¿Cómo? ¿Qué vas a decir, Ahí Natalia? dependería, ahí depende Que de eso que no, ahí uno no tenga más depende. fuerza. Ahí depende de quién haga más fuerza, pero en este caso estamos suponiendo que este hace la misma fuerza que este, pero en sentido contrario. Entonces, Carvajal me menciona, se queda quieta la caja, eso es verdad. Pero entonces, ¿por qué se queda quieta la caja? ¿Qué sucede con esas dos fuerzas? ¿O qué operación se hizo para que la caja se quedara quieta? Se divide, no. Se divide. 2 dividido 2, 1. O sea que hay una fuerza de 1, se tendría que mover. Vamos a ponerlo en otro sentido. Vamos a suponer que este es el plano cartesiano. Hay una fuerza negativa y hay una fuerza positiva. Entonces, No, ¿qué se sucede quedaría en con...? cero, ¿no? No hacen ¿Cómo? Por fuerza. ahí dieron la palabrita. Se ¿Se quedaría qué? en cero. Quedaría en cero, correcto, Córdoba. Aquí estamos hablando ya de valores opuestos. Una fuerza es negativa y la otra es positiva. O sea que la fuerza total pues va a ser 2 menos 2. Una positiva y la otra negativa. Por lo tanto, la fuerza total va a ser 0. Si la fuerza total es 0, pues obviamente no va a haber aceleración. La aceleración es 0. Ese es el caso que podría haber ahí. ¿Cuándo se mueve la caja? Pues a menos que uno de los dos haga mayor fuerza. Por ejemplo, si este aumenta a 3 newton, ¿hacia dónde se va a mover la caja? ¿Hacia dónde aumentó? Hacia donde aumentó. O sea que en este sentido, este 3 le gana al 2, la caja se movería en esta dirección. ¿Listo? Y si restamos estos dos, pues entonces daría un newton negativo. ¿Por qué? Porque 3 menos 2 es 1. Y como va en sentido negativo, pues queda un newton en sentido negativo. Entonces, cuando las fuerzas son opuestas, ¿qué es lo que se hace? Se resta. Se resta. ¿Claro ahí? Sí, profe. Bueno, y vamos a para el tercer ejemplo, que es el siguiente. Vamos a suponer que esta es la caja. Vamos a suponer que estamos mirando desde arriba, como desde el techo. Entonces, aquí está una cuerda y una persona jalando. Y aquí está otra cuerda y otra persona jalando. O sea que ya las fuerzas no son ni opuestas ni en la misma dirección, sino que son perpendiculares, es decir, tienen un ángulo de 90 grados. Este jala para acá con 2 newton, este jala para acá con 2 newton. ¿Qué puede suceder ahí? Que se revienten las cuerdas, no. Bueno, vamos a suponer que son cuerdas finas. Usted lo puso muy extremo, Sara. Vamos a suponer que son cuerdas Bueno, finas. Uno igual, jala para allá y el otro jala para allá. ¿Qué sucede? profe, Que se eso no caiga hacia pasaría lo arriba, mismo no. que la vez, Pues se mueve ¿Se mueve para dónde? se como movería en diagonal. diagonal. Lado. Por ahí lo dijeron. ¿Quién dijo diagonal? Yo. Piedradita. ¡Ay! Bueno, Y Piedradita. Carvajal. Bien. Se mueve en diagonal, eso es correcto. Mire que aquí aparece lo que veíamos por allá más atrás sobre vector. Hay un vector vertical. Manuela, ¿me apagas el micrófono, por favor? Hay un vector vertical y hay un vector horizontal. Si yo junto esos dos, pues no se puede ni sumar ni restar. ¿Qué es lo que va a suceder? Que esos dos van a configurar para formar una fuerza total en diagonal, que va a depender de qué tan grandes sean estas dos. ¿Listo? Entonces, cuando están perpendiculares, simplemente lo que sucede es que aparece una fuerza en diagonal. ¿Quedó claro? Sí, profe. Ok.
Vamos aquí a continuar. Bueno, antes de hacer esto, quisiera que viéramos estas definiciones. Entonces resulta que todo cuerpo puede experimentar una fuerza, pero dependiendo de qué tipo de fuerza se le esté aplicando, estas tienen un nombre. Vamos a ver cómo se llaman esos nombres de esas fuerzas. A ver, Salomé, ¿estás por ahí? Salomé. Desapareció. Ilana, ¿estás por ahí? Ilana. También desapareció. Bueno, ¿quién quiere leer la definición de peso? Para no seguir llamando. Yo. Jason, Profe, hágale, Ilana pues. ahí respondió. Jason, léela tú. El peso es la fuerza con la que un cuerpo es atraído por la fuerza de atracción de la gravedad de la Tierra. Se representa mediante un vector P dirigido verticalmente hacia abajo. P igual a masa por gramo, ¿cierto? ¿Es un gramo? Masa por gravedad. Entonces voy a explicar aquí qué significa eso. Entonces la primera fuerza, y vamos a empezar a diferenciar cositas por ahí. Eso no se vuelve energía. Ah, no, eso es velocidad. La No, no masa sé, se puede olvidé. volver energía si tiene una velocidad. Sí, sí, sí. Olvidé lo que dije, pero Bueno. qué pena. A esa fuerza se le llama peso. Siempre va a estar dirigida hacia abajo. ¿Por qué hacia abajo? Por la gravedad. La gravedad Ok. siempre va dirigida hacia abajo. Pues yo no conozco planetas o casos donde la gravedad sea hacia arriba. Sería un mundo muy extraño. Entonces, el peso siempre va a estar dirigido hacia abajo. ¿Quién causa esa fuerza de gravedad? Recuerde que la fuerza de gravedad, las fuerzas dependen de una masa. Pues va a depender de la masa de ese objeto y la gravedad, que es una aceleración. Recordemos por allá en el primer periodo, cuando veíamos aceleración, una de las aceleraciones es la gravedad. Cuando yo tiro un objeto, este objeto se acelera hacia abajo. A eso se le llama gravedad. Entonces el peso como tal es la masa por la gravedad. O sea que si por ejemplo esto tuviera una masa de 2 kilogramos, su peso sería 2 por 10 metros por segundo. Recordemos que la gravedad la estamos aproximando a un valor de 10. 2 por 10, entonces ¿cuánto sería el peso de eso? 20 newton. 20 newton. Y entonces aquí hay una cosita que nos puede generar confusión. Nosotros en la vida común, cuando nos dicen, ¿cuánto pesa usted? Uno dice, yo peso 80 kilogramos. Resulta que, aunque pues ya coloquialmente lo utilizamos así, cuando yo me estoy pesando, no debería hablar en kilogramos, sino que debería hablar en una unidad de fuerza, porque el kilogramo lo que representa es la masa. Aunque está mal dicho, en teoría, y a la vez pues no tan mal dicho, porque de hecho cuando usted se sube una balanza lo que está midiendo es la fuerza de gravedad que está haciendo la gravedad sobre su cuerpo. Por ejemplo, si yo me llevo esa misma balanza al espacio y me subo encima de esa balanza, ¿cuánto voy a pesar? ¿Cómo? Nada. No voy a pesar nada. Entonces yo desaparecí, según eso desaparecí, o sea, mi materia se desapareció. Si yo voy al espacio, yo desaparezco, según eso. No, su No, masa profe. sigue ahí. La masa no desaparece. Resulta que la masa es la misma siempre. Yo siempre voy a tener una masa de 80 kilogramos, sea en la Luna, en Júpiter, donde sea, 80 kilogramos. ¿Qué es lo que va a cambiar? Pues la gravedad. En el espacio no hay gravedad, por lo tanto yo en el espacio pues mi peso va a ser 0. Sin embargo, acá en la Tierra mi peso pues sería esa masa multiplicada por la gravedad. Siempre que hablamos de peso es masa multiplicada por gravedad. ¿Sí quedó claro? Sí, profe. Ok. Entonces vamos para la siguiente definición. Entonces ya sabemos que el peso siempre va dirigido hacia abajo y es ocasionado por la gravedad.
Siguiente concepto, ¿quién no lo lee? Fuerza normal, ¿qué es? Yo, profe. Léanoslo, Natalia. La fuerza normal es ejercida por un plano o superficie, mesa, sobre un cuerpo que está apoyado en él. Se representa por la letra N. Se dibuja siempre perpendicular a la superficie. Cuando el cuerpo está sobre un plano horizontal, se calcula como N es igual a P, igual a masa por gravedad. Si está en un plano inclinado, N es igual a P por cos A. No sé qué es Coseno del eso. ángulo. Bueno, ya les voy a explicar eso en detalle. Entonces, ¿qué es la normal? Resulta que si yo dejo un cuerpo caer, la única fuerza que va a experimentar ese cuerpo es la gravedad. Pero si ese cuerpo cae sobre una superficie, vamos a suponer que esta caja cayó y ¡pum!, la recibió una superficie. El peso no ha desaparecido, él sigue ahí. Pero él no sigue cayendo, o sea, él no sigue para abajo, gracias a que la superficie está impidiendo que caiga. A esa fuerza que hace la superficie, que siempre es opuesta al peso, siempre va para arriba, se le llama normal, se le representa con una letra N. Siempre es en sentido opuesto al peso. ¿Por qué? Porque es que esa fuerza normal está impidiendo que el cuerpo caiga para abajo con la misma aceleración de gravedad. O sea que estas dos fuerzas se cancelan y en total daría que el cuerpo está quieto. O sea, cuando el cuerpo está sobre una superficie, él está quieto, él no se está moviendo. ¿Por qué no se está moviendo? Gracias a la fuerza normal. Entonces lo que dicen ahí es que la fuerza normal siempre va a ser igual al peso cuando es una superficie horizontal. Listo. En un caso más complicado, pues cuando ya es una superficie inclinada, esa normal pues se inclina un poquito y va a depender del coseno de este ángulo. Listo. Pero por lo general, pues nosotros nos vamos a trabajar más que todo con superficies horizontales. La normal siempre es igual al peso. Quiere decir que si esa caja, por ejemplo, fuera de 2 kilogramos, entonces el peso sería masa por gravedad. O sea que el peso sería 2 kilogramos por 10. O sea que sería, ¿cuánto sería el peso de esta caja? 20. 20 newton. O sea que si el peso es 20 newton, ¿cuánto vale la normal? 20, ¿no? 20 newton, exactamente, esa es la respuesta. Si yo conozco el peso, ya conozco la normal. Entonces la fuerza normal también es 20 newton, porque esos 20 newton se están cancelando con la fuerza del peso, que también es de 20 newton. ¿Sí quedó claro? Sí, profe. Ok. Vamos otra vez por aquí. La siguiente definición, tensión. ¿Quién nos la dice? Yo. Dígame. Es la fuerza sobre cualquier punto de una cuerda, debido a la interacción que se da cuando un objeto está atado o se ala una cuerda. Para simplificar el análisis, se considera la masa de la cuerda despreciable e inextensible. Se representa por un vector sobre la cuerda, saliendo del cuerpo o saliendo del soporte que la sostiene. Ok. Entonces, la tercera fuerza que puede aparecer sobre un cuerpo es cuando lo amarramos. Puede presentarse en dos situaciones, una fuerza horizontal o una fuerza vertical. Vamos a poner aquí el siguiente ejemplito. Vamos a poner aquí el ejemplo de la clase pasada. Una cuerda jalando, un cuerpo jalando otro cuerpo. Entonces, este cuerpo que está colgado, pues el peso lo está jalando para abajo. Ahí está la fuerza del peso. Pero adicional, él está amarrado a esta cuerda. O sea que esa cuerda también tiene que hacer una fuerza que se está oponiendo a este peso. A esa fuerza se le llama tensión. Siempre aparece cuando hay una cuerda. A esa fuerza entonces se le llama tensión. Esa misma tensión puede aparecer aquí, en esta cuerda de acá. Cuando este cuerpo cae, aparece esta tensión de esta cuerdita aquí. Entonces sobre este cuerpo puede aparecer la tensión
las de siempre aquí por ejemplo aquí estaría el peso y aquí hacia arriba estaría la normal. ¿Ya? Mientras que en este cuerpo únicamente actúa la tensión de la cuerda y el peso, en este está actuando la tensión, el peso y la normal. Entonces, ¿cuándo aparece la fuerza de tensión? Cuando estoy jalando o cuando estoy colgando un cuerpo. ¿Listo? Y para terminar, aquí la última fuerza, que es la fuerza de rozamiento. ¿Quién no la lee? ¿Quién nos lee la definición de fuerza de rozamiento? De rozamiento aparece cuando dos cuerpos están en contacto. Las fuerzas de rozamiento se dividen en dos tipos, estática y dinámica. La estática determina la fuerza mínima necesaria para poner en movimiento un cuerpo. La fuerza de rozamiento dinámico se aparece una vez el cuerpo comienza a moverse. Depende exclusivamente de la normal y de un valor denominado coeficiente de rozamiento. Bueno, eso no lo leas ahí. Entonces resulta que cuando una superficie está tocando otra superficie, si yo miro microscópicamente, vamos a ver que las dos superficies no son lisas. De hecho, uno lo siente cuando rastrilla una mano con la otra, ahí aparece como una fuerza de oposición, como un roce, ¿ya? A esa fuerza, a ese roce que hay ahí, se le llama fuerza de rozamiento. Y eso depende de un coeficiente. Ese coeficiente me dice qué tan rugoso es un material. Por ejemplo, si aquí en este cuerpo supongamos que la superficie fuera de lija, una lija bien áspera, entonces la fuerza para poder yo arrastrar este cuerpo tendría que ser más grande porque depende de esa rugosidad. Sin embargo, si fuera hielo, el hielo es muy liso, casi no tiene fricción, el hielo pues podría arrastrar yo más fácilmente esa caja porque no está haciendo una fuerza de oposición. Esa fuerza de fricción siempre se opone al movimiento. Supongamos que el movimiento de esta caja sea en esta dirección, entonces pues la fricción aparecerá en esta dirección, la fuerza de rozamiento. Siempre es en oposición al movimiento, o sea que si esta cuerda jala para allá, la fricción se está oponiendo a ese movimiento. Esa fricción depende, como dice ahí, de un coeficiente y de la normal. O sea que entre más grande sea el cuerpo, esta fricción va a ser más grande. Y este coeficiente, eso es un simbolito griego, ese me dice qué tan rugoso es un material. Es decir, si es hielo, este cosito tiende a valer un poco cerca a cero. Pero si es papel de lija, este cosito ya tiene un valor mucho más grande, este elemento. Es decir, que este coeficiente de fricción depende de qué tan rugoso es el material. Listo. Entonces, haciendo un repaso de las fuerzas. ¿Qué fuerzas pueden aparecer en un cuerpo? La tensión por culpa de una cuerda o algo que jale al cuerpo. El peso, que siempre es dirigido por la gravedad. La normal, que depende del peso. Y la fricción, que depende de la superficie en la que esté puesta el cuerpo. Listo. ¿Sí quedó claro? Chicos, ¿quedó claro lo que acabo de explicar o hay algún elemento que no quedó claro? Sí, todo claro. Bueno, entonces mañana nos vemos porque voy a poner entonces a explicar ya el ejemplo que ponen ahí en la guía sobre un problemita que tiene que ver con este sistema de fuerzas para calcular cuánto vale la fuerza en cada caso. Listo. Dejamos entonces ahí por hoy. Mañana nos estaremos viendo entonces. Listo, profe. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Son rayadas.